Él está designado para traer la palabra del Señor, y usted atesore, atienda bien la palabra del Señor y oigámosla con todo el corazón. Gloria al Señor. Ahí está. Dios les bendiga a todos, hermanos y hermanas. Ya nos llegó la vigilia del mes de septiembre. Y aquí estamos, hermanos, en pie de lucha. A eso nos ha llamado el Señor. Y realmente, hermanos, es de valientes. Es de valientes estar dando unas horas ahí de nuestro tiempo de la vida. Y así de pie vamos a cantar un coro al Señor antes de leer, hermanos, porque debemos aprovechar las vigilias para cantar, hermanos, porque en los días normales es bien corto el tiempo, pero en este tiempo sí se puede, sí se puede cantar. Cristo, yo te amo. No sé si usted le puede decir al Señor, yo te amo, porque ha hecho muchas cosas Dios a favor nuestro, y es digno el Señor que nosotros le amemos con todo el corazón. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, dice Jesús. Cántaselo al Señor una vez más. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Le puede decir al Señor, y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera. Cántalo. Si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Dios que me ama, al Dios que me ama. Gracias, Señor. Te amamos, Cristo Jesús. Te amamos con todo nuestro corazón, Señor. Gracias
Gracias por la obra que tú estás haciendo en cada vida en esta noche, Señor. Gracias por el privilegio que nos da de estar aquí en este lugar, Señor. Gracias por los milagros, por las sanidades. Gracias por la respuesta, Señor. Sabemos que tú eres el que da la salida a nuestras situaciones, Señor. Algunos hemos estado clamando por mucho tiempo por la solución, Señor. Hemos estado orando quizás día a día. Y las situaciones a veces aparecen como que son graves y que no tienen un remedio, que no tienen una solución. Pero tú siempre tienes, Señor, una respuesta para cada corazón, para cada vida, Señor. Y gracias te damos porque cuando menos lo esperamos, Señor, ahí llega tu mano poderosa para obrar de una manera misericordiosa, de una manera amorosa. Gracias, Señor, por la obra que tú has hecho en tu pueblo en esta noche. A cada uno de los que han venido, Señor, gracias por ellos. Y ahora, Señor, te pedimos que a la luz de esta porción que vamos a leer, tú nos hables, Señor, que hables a nuestro corazón y que confirmes, Señor, la fe que nosotros hemos recibido de parte tuya, Señor. Muchas gracias, Padre. En tus manos de amor ponemos, Señor, nuestras vidas. Háblanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a ir a la Biblia, hermanos, en la primera epístola que el apóstol Pablo escribió a los tesalonicenses. Y desde que ya le hablo de la carta que vamos a leer, ya usted casi sabe de qué vamos a hablar, ¿verdad? Vamos a hablar de un tema muy interesante, un tema que es trascendental para la vida de los cristianos en esta tierra. Capítulo número 4, versos que vamos a leer del verso 13 al verso número 18. Y cuando tengan la lectura preparada, me dice un amén. Esta carta del apóstol está casi al final, bastante al final de la Biblia. Y es una carta que el Señor envió a esta iglesia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del verso 13 al 18 vamos a compartir. Dice un amén cuando te tenga preparado. Leemos la palabra del Señor tal como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Tome su lugar, hermano. No voy a ser muy extenso porque también vamos a dar lugar para que haya un testimonio o dos testimonios. Amén, hermanos. Y vamos a ser breves. Y el pensamiento que
que el Señor pone en el corazón, en nuestro corazón, en mi corazón, para que la compartamos con la iglesia, es acerca del arrebatamiento de la iglesia, hermano. Amén, hermano. Y quizás decir cómo esperaban los cristianos la venida del Señor, los cristianos del principio, cómo esperaban la venida del Señor, los primeros cristianos. Y otra cosa que podemos decir esta noche es cómo esperamos los cristianos actuales la venida del Señor. Es una buena pregunta, es una buena reflexión que podemos hacernos cada uno de nosotros. ¿Cómo estoy esperando la venida del Señor? Amén, hermanos. Fíjense que este tema es un tema bien maravilloso, porque el evangelio no es solamente palabras. Amén, hermanos. El evangelio no solamente son palabras. Esta Biblia, esta palabra que ha sido escrita, es la verdad. Amén, hermanos. Yo antes no creía en la Biblia, fíjense, se lo voy a decir así. Me consideraba ateo. Y una persona atea es la que no cree en Dios. Pero cuando yo empecé a estudiar y creí que me había hecho inteligente solo porque iba a la escuela, al bachillerato, a la universidad, entonces yo consideré de que era una persona muy inteligente y que lo que me estaban enseñando era la verdad. Y todo lo que había aprendido de la palabra de Dios, en algún momento que fui a alguna escuela dominical, así le llamaban antes, a la escuela bíblica, todas esas cosas yo las deseché, porque me estaban enseñando otras cosas, hermano. No sé cómo usted se consideró antes de conocer a Cristo, porque esto estoy hablando antes de conocer al Señor, antes de conocer la palabra de Dios y antes de que el Señor hiciera el milagro de la conversión en mi vida. Yo me consideraba un ateo, que es una persona que no cree en Dios. Y ahí, hermanos, desarrollé parte de mi juventud siendo enemigo de las cosas de Dios. No toleraba que nadie hablara de Dios a mi lado, o que alguien me compartiera una porción, una experiencia de la vida cristiana. No la aceptaba. Me ponía bien enojado, ¿verdad? Y posiblemente hasta llegar hermanos, a lesionar a la persona que me hablaba, porque voy a decir, el diablo es bien tremendo, es bien astuto. Y a nosotros, hermanos, nos cierra, nos nubla la mente para que, hermanos, consideremos a Dios como enemigo. ¿Sí es? Y yo le aseguro que muchas personas tienen esa misma clase de pensamientos que yo tenía, hermanos. Porque yo me recuerdo que cuando estuve en la universidad también, es una clase, una materia, vamos a decir, una cosa que se llama ética. No sé si alguien sabe de eso, pero ahí le meten un montón de cosas a uno, hermano, que lo hacen que lleguen pastores, que lleguen Hare Krishna, que lleguen testigos de Jehová, que lleguen católicos, que lleguen toda la gente que tiene supuestamente una creencia. Ahí le empiezan a enseñar a uno de que no es como uno piensa, como uno cree, sino que hay una diversidad de pensamientos, hermano, de creencias. Y entonces cuando uno empieza a recibir todo eso, entonces ya muchos dicen, pues esto no, esto sí, esto no. Y hay que hacer yo me recuerdo que hacía un resumen de lo que llegaba a hablar la persona que era invitada, y a través de eso me ponían una nota a mí, hermano. Así era. Entonces,
cuando uno está medio aprendiendo, uno cree que ya, hermano, ya es lo máximo que uno llega a conocer ahí, pero realmente no, hermano. Ahí lo que trata de hacer, digamos, la filosofía, es de apartarlo a uno de la fe que pueda tener. Amén, hermanos. Entonces es complicado esto, porque en mi caso personal, no, aunque tenía algunos principios, me los botaron, hermano, me los botaron. Y me hice bien incrédulo, me hice duro. Pero estando en esa dureza, recuerdo que conocía también a una persona que había sido peor que mí, hermano. Imagínense. Si yo era malo, ese era 3 veces malo, más malo que mí. Y cuando yo vi a ese amigo que decía yo que era mi amigo, lo vi transformado. Teníamos el pelo como aquí, como que éramos muchachas, como éramos hippies ahí. Y andábamos en la calle con unos pedazos de chores, así nos vestíamos, con jeans, todos peludos, hermano, bien endemoniados, hermano. Pero cuando yo vi a ese demonio ya transformado, y vi que se acercaba donde mí, entonces yo dije, me voy, pero no me pude ir, porque el Señor ya tenía planes conmigo. No sé si usted puede hablar o decir esa experiencia que tuvo cuando el Señor se reveló a su vida. Pero cuando el Señor se reveló a mi vida, yo le huía a este hombre que había sido peor que mí y que ahora lo veía que venía con ropa de vestir, bien rasuradito, ¿verdad? Como un hombrecito. Entonces, fue un impacto también para mí. Pero ahí me empezó a hablar este hombre del Evangelio. Y yo lo rechacé completamente. Lo rechacé de raíz, como dicen, hermano. Pero recuerdo que este hombre insistió en el caso mío. Estoy hablando de mi conversión. Y me invitó a una vigilia como esta. Y le puse a este hombre 1001 excusas para no ir a esa vigilia, fíjese. Le dije un montón de mentiras, pero este hombre no creyó ninguna mentira de las que yo le dije. Que no tengo ropa limpia, yo te voy a prestar ropa, me dijo. O sea que de todas las excusas que yo le di, este hombre me daba respuestas. Por último, que casi arrastradas me llevó, hermano, a la vigilia. Y allá estaba el ateo, bien enojado, pues sí, cuando uno es invitado por primera vez a un lugar así, yo con las manos aquí amarradas, yo las tenía así atadas ahí, hermano. Impactado de lo que estaba viendo, o sea, cómo la gente alababa, cómo la gente cantaba, cómo la gente lloraba, cómo levantaban las manos. Yo no entendía qué estaban haciendo. No entendía. Ni quería yo ser parte de esa gente. Yo decía, esta gentuza, pobres locos. Y yo estaba sentado ahí, hermano. Pero lo que yo no sabía era de que esa gente estaba adorando a Dios en espíritu y en verdad. Eso no lo sabía yo. Ni sabía que era una experiencia de esas, hermano. Estaba nada más criticando. Había llegado a ese lugar como alguien extraño, como un enemigo de lo que estaban haciendo ahí. Estaban alabando al Señor, por supuesto. Y me recuerdo que vi a un hermano. Estoy contando de esto, hermano, porque ya voy a llegar al punto, no crea. Es una para ganarle la atención a usted, aleluya. Que no se me duerma. Vi a un hombre que estaba llorando.
Y estaba llorando y tenía las manos en alto. ¿Y usted qué cree que fue la reacción mía de hacer hacia esa persona que estaba ahí llorando? Que como decimos, en la que le puse atención. No, hombre, yo quería levantarme de la silla e irle a agarrar la garganta para que no gritara, hermano. Imagínense si no era loco, pues. Eso es la reacción que el diablo, porque ahí el diablo estaba gobernando mi vida, así, hermano, como se oye. Pero hubo una fuerza también que no me dejó levantarme. O sea, no fue un diácono, porque no fue un diácono, sino que fue el Espíritu Santo, que no me dejó que yo llegara a tocar al hombre que estaba bien metido con Dios y estaba adorando y estaba hablando en lenguas. O sea, yo no entendía lo que este hombre decía, porque él estaba hablando en los dones que Dios reparte a cada uno de sus hijos, hermano. Y una lucha tremenda que hubo esa noche, esa vigilia. Yo me quería salir, pero ¿qué me iba a salir a hacer si era en Santa Tecla? Y en esa época ni buses habían, hermano. No habían buses. Había un busito que hacía viaje para allá, para Santa Tecla. Un busito, empezó a salir de aquí. Pero ya como a las 10, 11 de la noche, ¿qué iba a venir yo haciendo en la oscurana? Entonces no, dije yo, no, me voy a quedar, aquí me voy a quedar aguantando este ambiente, pues. ¿Por qué vine a este lugar? Pero a medida que la vigilia empezó a desarrollarse, hermano, Dios empezó a romper las cadenas que habían en mi vida. Y me libertó. Y me libertó porque yo sentí la liberación de Dios, hermano. Ese odio que yo sentía se transformaron en lágrimas. Y yo no quería llorar, ni sabía por qué estaba llorando. Pero el Espíritu Santo me quebrantó. Y me quitaba las lágrimas así como quien dice, los hombres no deben llorar. Yo no soy mujer, decía. Así son los pensamientos que se me venían para salirme de ese ambiente en el que yo había entrado. Pero no, hermano, lo que sucedía era que Dios me estaba liberando. Porque yo estaba bien encadenado, hermano, bien endemoniado. Y esa experiencia es la experiencia para todo cristiano. Solo el que no ha vivido una experiencia de esta naturaleza no sabe lo que se hace en un lugar como estos, hermano. No entiende. Le da exactamente lo mismo. Puede entrar y irse y se va igual o peor. Porque entró más o menos y se fue criticando. Que no sé qué están eso. Miren los grandes aparatos que han comprado. Esos están locos. No, hermano, no estamos locos. Nosotros, lo que nos ha pasado es que Cristo nos ha hecho libres. Amén, hermanos. Y cuando Cristo te ha hecho libre, cuando Cristo ha obrado en tu vida, hermano, entonces sí estás tú dispuesto a cualquier cosa. Amén, hermano. Es algo que Dios da, un espíritu que Dios pone en nuestras vidas. Y que ese espíritu es el que nos hace actuar, el que nos hace hablar, el que nos hace, hermano, vivir la vida cristiana. La iglesia de Tesalónica había recibido el Espíritu Santo. Y por eso esos hermanos, no le tenían miedo a nada. ¿Usted cree que un cristiano le tiene miedo a algo? Humanamente hablando. No, hermano. No. La verdad que no, ¿verdad? Al pensarlo bien, no le tenemos miedo a nada, hermano. Porque la muerte, Cristo la venció. Que es lo peor que nos puede pasar, hermano. Y que cómo nos cuidamos nosotros para que esa cosa que dicen que tiene una guadaña con la que lo jala uno, ¿verdad? Y ahí anda uno. Y yendo al doctor y poniéndose aquí, poniéndose allá, tomando vitaminas y cuidándose. Pero la muerte, hermano, la muerte está vencida. Cristo la venció en la cruz.
Satanás está vencido, porque Cristo también lo venció. En la cruz, ahí fueron, hermanos, clavados nuestros pecados. Y eso lo sabían los hermanos de Tesalónica, como lo saben los hermanos de la iglesia Hijos de Luz, de que Cristo nos ha hecho libres a nosotros y nos ha liberado de todo temor. Estoy hablando de esto porque los hermanos, los primeros cristianos, tuvieron que vivir una cosa que se llamó persecución. ¿Y sabe qué es persecución? Es perseguir. Y los perseguían, ¿por qué, hermano? Porque eran cristianos. No había otra razón por la que los estaban matando en ese tiempo. Estamos hablando de 20 años después de que el Señor se fue, ascendió a los cielos, cuando los apóstoles quedaron predicando el evangelio de nuestro Dios. Hermanos, el Espíritu Santo tomó control de la vida de los apóstoles. Y no solamente de los apóstoles, sino de toda persona que había creído o que creía en Cristo Jesús. Amén, hermanos. De tal forma que cuando esta iglesia, unos 20 años después de la muerte de Cristo, hermanos, los empezaron a perseguir, los empezaron a buscar. Ya no podían vivir, hermanos, sino que tenían que irse. Pero no crean que ellos se movían porque tenían miedo que le iban a quitar la vida, sino que se iban de un lugar para ir a predicar a otro. Amén, hermanos. No era una cuestión de que, ay, me van a matar, no. Ellos habían recibido el Espíritu Santo y no tenían miedo de la muerte. Ahora, la parte humana de nosotros los cristianos, por supuesto que existe, ¿verdad, hermano? Y el amor que sentimos hacia nuestros hijos, pues, y el amor que sentimos hacia nuestros padres, y el amor que podemos sentir hacia nuestros hermanos o amigos, como usted quiera, ese existe. Y esos sentimientos, porque nosotros somos personas de sentimientos, hermano. A veces nosotros, algunos de nosotros, con una palabra, con una mirada, nos resentimos, ¿sí o no, hermano? Entonces, por esos sentimientos, es que la iglesia no tenía miedo a morir, porque los estaban matando por la persecución, pero sí tenían sentimientos. Imagínese usted a una familia cristiana y que a los niños, a los muchachos, porque los niños y los jóvenes confesaban a Cristo Jesús. Y eso de confesar a Cristo Jesús, esa verdad, lo llevaba a la muerte. Pero imagínense una hermana que le mataban sus hijos, hermanos, sus jovencitos. ¿Qué le parece? A ver cuántos tienen hijos jovencitos. Levante la mano, ¿quién tiene hijos de 15, 12? ¿Sí? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? Bueno, hasta algunos ya se nos hicieron mayores ahí, no se quieren ir de la casa, ya lo he dicho yo, ¿verdad? 30, 40, Dios mío. Y no se quieren ir de la casa. Pero imagínense, hermano, el dolor que causaba que agarraran a un muchacho de una familia determinada, a una niña, y que por decir soy cristiano perdía su vida. ¿Cómo se iba a sentir una madre, hermano? ¿Cómo se iba a sentir un padre? ¿Cómo se iba a sentir un hermano? Los tíos y toda la familia. Sí, hay sentimientos. Y por eso cuando una persona se va de esta tierra, por supuesto que se llora, hermano. Cuando mi mamá se fue con el Señor, me hice el fuerte el día cuando empezamos a hacer cuando falleció ella, todos los trámites. Bueno, yo creo que el que ya enterró a un familiar, o madre, padre, hijo, hija, sabe de lo que estoy hablando. Me hice el fuerte y no lloré, porque mis hermanas se desmayaban, lloraban mucho, y toda la gente ahí, por los sentimientos que hay en los humanos. Y yo me hice el fuerte ahí, hermanos, me hice el fuerte, no lloremos, que no. La cosa fue después. Lloré a mi mamá
no sé cuánto tiempo, hermano. Y iba al trabajo y allá lloraba mi mamá, me encerraba en una oficina a llorarla. Y siendo cristiano, porque yo era cristiano. Porque hay unos sentimientos fuertísimos, hermano. El amor que hay para la familia es maravilloso, pues. Eso es un don de Dios, hermano. El que uno pueda amar a su hijo, a su hija, a su padre, en respetarlo, honrarlo. Me hice el valiente, pero me había encerrado ya después de como un mes de haber enterrado a mi mamá, hermano, y estaba llorando, en un escritorio ahí, llorando. Y ya le he contado esto a mis hijos. Llegó, yo era hermanos, era jefe técnico en la empresa, y llegó el jefe de producción, y me anduvo buscando porque habían muchos problemas dentro de los procesos, y como yo era el técnico, yo tenía que dar soluciones. Y este hombre, jefe de producción, tenía parada la fábrica porque todos los procesos le estaban saliendo mal, y había dado vueltas por todos lados y no me hallaba. Y al fin se metió en la oficina que yo tenía, que era en doble planta, era un cubículo, y que tenía los vidrios hasta polarizados, esa cosa, pues no me veían. Y llegó este hombre, subió las gradas y abrió la puerta. Y yo estaba, ya sabes, llorándole, ya le dije. Y me dijo, mira papá, me dijo así, porque así me hablaba él. Si con llorar, me dijo, vas a revivir a tu mamá, me dijo, porque él sabía de que mi mamá había muerto. Seguí llorando, papá, me dijo, así me dijo, claramente. Pero te voy a decir una cosa, me dijo, allá abajo te necesitamos, me dijo, te necesitamos a vos, me dijo, y deja de estar llorando. Y ahí se secó la fuente de mi llanto. Aleluya. Me tuve que limpiar todo lo que tenía ahí, hermano, y salí a trabajar, hermano. Desde entonces, ya nunca más lloré a mi madre. Porque este hombre me dijo más, me dijo, si vos decís que sos cristiano, me dijo, tu mamá está en el cielo, me dijo. Y el hombre no era nada, hermano. ¿Qué le parece, hermano? Y el cristiano estaba llorando. Y eso me llegó a decir el hombre. Tiene razón, dije yo. Y me recordé que sí fui malo como hijo, fui malo. Pero cuando Cristo llegó a mi vida, entonces las cosas cambiaron. Y yo había tenido un comportamiento ejemplar, voy a decir, con mi madre. De tal forma que muchos años, bueno, lo primero que yo hice después de esa vigilia que yo le he contado de cómo el Señor me transformó, llegué llorando a la casa, hermano, en la madrugada. Llegué a la casa y me arrodillé delante de mi madre, que ya se había levantado, bueno, tipo 5 de la mañana, 5:30. Y mi mamá, hermano, asombrada, ¿y qué es lo que te ha pasado? No, mamá, perdóneme, le dijo. Yo le he ofendido y le pedí perdón, porque Dios me hizo que le pidiera perdón a mi madre por todo lo que yo le había hecho, hermano. Todas las maldades que yo había hecho con ella, hacia ella. Y le pedí perdón y le dije, Cristo me ha libertado. Y entonces mi mamá se arrodilló conmigo y lloramos un buen rato ahí también, ¿verdad? Dándole gracias al Señor porque me había liberado, hermano. Entonces quiere decir de que sí, tuve unos años que fui mal hijo, pero también cuando Cristo llegó a mi vida, el Señor me hizo un buen hijo. Amén, hermano. Entonces, claro, esa relación de madre e hijo, eso es tremendo, hermano. Espérese que la pierda a su madrecita y entonces me va a contar. Ya no le gustó. Espérese, porque todos tenemos que pasar por eso, hermano. Amén. Aunque no nos guste. La iglesia de Tesalónica estaba pasando por eso. He dicho todo esto para que usted me comprenda
¿por qué los hermanos de Tesalónica estaban tristes? Por eso le dice el apóstol en el verso 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que ya se fueron, de los que duermen. Eso es lo que no puede entender uno, que mi mamá está durmiendo, aleluya. Está esperando el momento en que suena la trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán. No sé cuántos se alegran por eso, hermano. Entonces ellos estaban tristes, tristísimos, estaban sufriendo porque sus familiares estaban siendo muertos, hermano, por la persecución, no por mala gente, no, estaban sufriendo por la causa de Cristo. Pero ahí está la diferencia, y esto es lo maravilloso de lo que estoy tratando de decir en esta noche, que el Espíritu Santo sabía de lo que estaba pasando esta gente, hermano. Porque al irse el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo es el Paracleto. ¿Qué es eso? ¿Qué es el Paracleto? El Consolador, hermano. El que está con nosotros todos los días hasta que este sistema se termine. Ese es el Espíritu Santo el que tiene el control. Ahorita el Espíritu Santo tiene control de todos los que estamos aquí. Por eso es que usted no se ha dormido todavía. Está ahí, ¿verdad? Pero ahí está el Espíritu Santo. Y se pega otra bajadita y está el Espíritu Santo. Te vas a romper la nariz, hombre. Te vas a romper la cabeza. Mira ese suelo tan duro. Si te vas de bruces. Ojalá que no vamos a llevar a uno a la clínica, mamá. Pero quien tiene el control esta noche de nosotros es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tenía control de los cristianos, de los primeros cristianos que estaban sufriendo persecución. ¿Usted cree que era bonito lo que estaban sufriendo mis hermanos de la iglesia del principio? Nosotros decimos la iglesia primitiva, pero como que se oye un poco raro. La iglesia del principio, más ético, más bonito. La iglesia, los primeros cristianos. ¿Usted cree que era fácil lo que estaban pasando? No, me oye, hermano en el tiempo de hoy cualquiera dice, yo soy cristiano. ¿Usted es cristiano? Sí, yo soy cristiano. Pero no se le echa de ver. Sí, pero soy cristiano. Soy cristiano. Soy cristiana. Soy cristiano. Y lo vuelven otra vez a ver, le dan la vuelta. No, pero es que yo no le veo talle. Pero al final, ¿verdad? Dios lo sabe todo. Amén, hermano. Aunque no le crean a la gente, usted confiéselo, ¿no? Pero los primeros cristianos tenían que pagar con su vida. Y las familias, hermano, estaban siendo exterminadas. Estaban siendo exterminadas. Y eso era lo que el Espíritu Santo vio y envió esta palabra al apóstol San Pablo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que murieron o de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque está bien, hermano, que los que no son cristianos lloren y que no tengan ninguna esperanza de que van a volver a ver a sus seres queridos, hermano. Pero los cristianos tenemos la promesa de que nosotros sí los vamos a ver. Amén, hermano. Del rapto de la iglesia o del arrebatamiento de la iglesia se ha hablado mucho, hermano. Algunos creen en el rapto y otros no creen. Unos dicen que hay rapto parcial, que hay rapto post tribulación, que hay rapto no sé cuánto, porque hoy la gente, hermano, la gente enemiga de la verdad se ha puesto a andar estudiando y andar, hermano, agarrando aquí y andar, hermano, la palabra de Dios es la palabra de Dios, hermano. Y esto no tiene discusión. ¿O cree usted que alguien le puede sacar un error a la palabra del Señor, hermano? No, no se lo puede sacar, hermano.
ni los más estudiosos siguen siendo hombres. ¿O no, hermano? A la palabra de Dios todo el mundo le ha querido sacar errores, hermano. El diablo es el príncipe de todos esos que andan queriendo escudriñar y ver, así como a Cristo, que los perseguían para ver en qué podía fallar al Señor. Pero la palabra dice que el Señor no cometió ninguna falta, ningún pecado. Hermano, en estas verdades es que el evangelio, que los cristianos debemos, hermanos, posicionarnos y no, hermanos, creer a otras cosas, que el rapto aquí, que el rapto allá, que no es el rapto, porque si no, si es rapto es como que esté robando, que si es esto, hermano, aquí está hablando el apóstol o el Espíritu Santo de la venida del Señor. Porque si creemos, dice el verso 14, que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Hay esperanza, hermano. El evangelio trae esperanza para la vida del hombre. No son palabras, hermano. Cualquier secta, cualquier enseñanza podrán enriquecerla con un montón de cosas, pero no le va a ofrecer ninguna clase de esperanza. Solo el poderoso evangelio de Cristo trae esperanza. Amén, hermano. Entonces por eso que dice la palabra, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Quiere decir que los muertos en Cristo son los primeros que se van a levantar, hermano. No sé cuántos alaban al Señor por eso. Así que no tenga tanto temor de que, ay, el corazón, ay, déjelo, aleluya. Ay, que el intestino, ay, déjelo. Porque ¿sabe por qué están las enfermedades, hermanos? Si es que ese es el vehículo para ir a la presencia del Señor, las enfermedades, hermanos, la muerte. Eso es la muerte para nosotros cristianos. El medio, ¿cómo vamos a ver al Señor cara a cara? ¿Y acaso no esa es nuestra mayor esperanza? Pues que nosotros veamos al Señor cara a cara. Amén, hermano. ¿O cree usted que este sistema va a continuar, hermano? No, hombre, si ahorita este planeta ya está dando las últimas, hermano. Ya este planeta ya no quiere, hermanos. Hace poco estaba yo leyendo que viene un gran asteroide, hermano. Un asteroide gigante. ¿Y la Tierra qué, hermano? Para los que están bien agarrados. ¡Ey! Váyase quitando esas cosas, hermano. Algunos hermanos. Les voy a decir una cosa, los cristianos de hoy. Los cristianos de hoy ponemos condiciones para ser cristianos. Si Dios hace esto en mí, yo voy a ir. Pero si no, no voy. ¿Sí o no, hermano? Si Dios me bendice, voy, y si no me bendice, no voy. Si en el trabajo me va bien, voy a la iglesia, y si no me va bien, no voy ya. Si el emprendimiento me va bien, entonces voy, y si no me va bien, entonces no voy. Y así estamos los cristianos de ahora, poniendo condiciones. Teniendo miedo, hermano, bueno, nosotros como familia hemos pasado unos días con mi esposa duros, hermano. Ya me tenía a mí mi esposa bien, no sé cómo le voy a decir qué palabra, pero cada vez que me daba mi besito por ahí, este es de los últimos besitos que estoy dando. Ay, decía yo. Sí, ya ella, sin esperanza quizás de vivir un poco más. Se nos ha grabado, se nos grabó tremendamente, hermano. Ya creo que he dicho yo en algún momento que nada, no le funciona nada, hermano. Y hemos estado clamando al Señor, hermano, y algunos hermanos nos han estado ayudando a orar. Y yo agradezco esa oración, así como dijo mi hermano Silvio un día de estos, agradezco las oraciones. Sí, hermano.
porque somos una familia en Dios, ¿verdad? Si a mí me pasa algo, le pasa a todos, hermano. Y lo que a usted le pasa, me pasa a mí, hermano. De tal forma que en nuestras oraciones tenemos que orar por cada uno, hermano. Y si no nos acordamos, ore por familias. Pero que vamos a orar y vamos a orar. Y estamos orando por una solución, por una salida, hermano, por el caso de mi esposa. Y le voy a decir, queríamos ir a la colonia médica, que no sé qué, que es carísimo eso, hermano, que lo dejan a uno hasta sin ropa. Y si tiene alguna cosita que la venda, porque no va a poder pagar esos especialistas que hay ahí, hermano. Un examen vale cientos de dólares, hermano. Las medicinas son carísimas. Pero gracias a Dios, hermano, porque siempre Dios tiene una salida para cada uno de nosotros. Usted solamente clámele al Señor, hermano. Y el Señor tiene una salida para usted. ¿Cómo? Yo no lo sé. El que abre las puertas es Dios Todopoderoso. Y fue ahí con mi hija, 2 días han ido, hermano, se van como a las 4 de la mañana. El primer día no lograron especialistas, pero en el segundo día ya les dijeron. Y mire, hermano, para la gloria de Dios, el Señor está obrando en ella. Está orando en mi esposa, ya es otra mujer la que yo veo en la casa cantando y haciendo oficio. Y aleluya, hoy no vino a la vigilia porque todavía no se siente al 100%. Pero una mejora. Y todo, como decía el hermano Eliseo, se lo debemos al Señor. Entonces, hay momentos tremendos, hay momentos críticos que nos aferramos a la vida de una manera tremenda, hermano. Y como digo, nosotros le ponemos al Señor condiciones. Pero la verdad es que el Señor sabe el proceso que lleva para cada uno de nosotros. ¿Usted está consciente de eso, hermano? ¿Que Dios está trabajando con usted? Sí. Porque Dios, hermano, no se olvida de cada uno de nosotros. Como no se olvidó de esta gente que estaba muriendo, hermanos, y le envió esta palabra. Porque el Señor mismo, ¿qué dice, hermano? Ayúdeme ahí el verso 16. Porque el Señor mismo, ¿cómo dice? Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y aquí viene lo bueno, hermano. Fíjese cómo hablaba el apóstol aquí. Luego nosotros, o sea, él lo estaba viviendo en ese momento. Los primeros cristianos ya esperaban el rapto de la iglesia. Los primeros cristianos ya esperaban el arrebatamiento. Que si no le gusta la palabra rapto, ya lo esperaban con todo. Y decían Maranata. ¿Sabe usted lo que quiere decir Maranata? Cristo viene. Y nosotros, ¿por qué en este tiempo postrero no vamos a decir Maranata? Cristo viene, si estamos a las puertas, hermano. Estamos a las puertas de recibir al amado. Todas las cosas nos están diciendo, hermanos, de que Cristo viene. Y entonces dice el apóstol aquí, hermanos, dice, luego nosotros, o sea, la iglesia que estaba en ese tiempo y que estaba recibiendo esta palabra, estaban con la fe de que el Señor, que la trompeta ya iba a sonar, hermano. Yo no sé cómo vive usted en este tiempo. Vive pendiente que la trompeta ya va a sonar. ¿Verdad que no, verdad? Porque ya tenemos teléfonos celulares y qué bonito aquí, qué bonito allá, y que algunos tienen un buen trabajito, y que algunos ya estamos hasta jubilados. Mire, hermano, yo me la paso al suave ahora, hermano. Tranquilo, en una hamaca,
leyendo la palabra del Señor. Ya iba a decir usted, en una hamaca con una limonada helada. No, hermano, en una hamaca leyendo la palabra de Dios, teniendo tiempo para orar. ¿Qué más quiero yo, hermano? Con mi esposa, con mis hijos, viniendo aquí a la iglesia. Una bendición en esta iglesia, hermano. La presencia de Dios es real aquí, hermano. El Espíritu Santo se mueve. ¿Y qué más quiero yo, hermanos? Yo no anhelo nada más. Y mire, hermano, el dinero cayéndome ahí, cayéndome cada mes, hermano, cada mes. Y yo, con los brazos cruzados. Lo único que tengo es más de 60 años. Y 40 años de mi vida estuve yendo a una empresa, saliendo y saliendo. Hasta desgasté el camino, hermano. ¿Pero qué? Si ahorita yo estoy pendiente nada más de que el cielo se rompa y aparezca el Señor, hermano. ¿Qué yo puedo esperar de la vida? O sea, yo no puedo estar diciendo, me voy a enamorar. ¿Cuál enamorado? Ya estoy, hermano. Mi princesa, mi príncipe. No, hermano, yo ya tengo mi princesa. Ya estoy completo. Yo no puedo andar buscando aventuras a esta edad, hermano. No puedo andar buscando aventuras, hombre. Me va a ir mal. Que Dios me libre de todo eso. Nosotros ya estamos listos, pero para irnos con el Señor, hermano. Porque así dice el apóstol. Nosotros, verso 17, nosotros. Así lo vivía él. Nosotros, yo, mi familia, mi casa, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con los que están dormidos, ¿verdad? En las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. No sé cuántos se alegran esta noche, hermano. No, yo quería que hablaran de sanidad, hermano, porque yo he venido bien enfermo. No, cuando sea el rapto de la iglesia, su cuerpo va a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos. Haga ese experimento. ¿Cuánto dura el que usted cierre y abra sus ojos? Para el Señor no hay nada imposible, hermano. Él es poderoso. Él es poderoso, hermano. Como el relámpago. Si usted el relámpago solo ve el luzazo y desaparece, hermano. Como el relámpago vendrá el Señor. No sé cuántos están alegres en esta hora, hermano. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Fíjese bien, en el aire. O sea, alguien dice, ¿y cómo va a ser, pues? No, veas películas que se anda viendo. No, hombre, hermano, esas son mentiras. Esa es ficción. Esta es la verdad. En el aire usted va a salir con un cuerpo glorificado, como un ángel, pues. Así usted se va a transformar en un ser, pero así de bonitos como somos, hermano. Aleluya. Para recibir al Señor Él en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros. ¿Con qué, hermanos? Con estas palabras, hermano. Con estas palabras. Nosotros no tenemos que andar, mire, hermano, y fulano, y que sutano, y que perengano. No, esta es la palabra. Amén, hermano. Ahora, hemos hablado de cómo lo esperaban los cristianos del principio. Ahora la situación es cómo lo esperamos nosotros. Y yo hice un experimento en mi casa, fíjese. Yo creo que mi hija y mi hijo no me van a dejar mentir, ¿verdad? Mi esposa, ahí en ese grupito, era como una muestra. Y le hice o sea, pensando como en una suposición. Oiga bien lo que voy a decir. Suponiendo
que el Señor te dijera a ti, hoy es 4, ¿es hoy o qué? De septiembre 3, ¿verdad? Todavía no son las 12, hermano. Son las 12 todavía, faltan unos minutitos para el siguiente día, para el día 4, ¿verdad? Vale. Pero imaginemos que estamos en el día 3 de septiembre y Dios te dijera a ti, voy a venir el 3 de septiembre del 2022. Pero que el Señor te lo dijera a ti. Ajá, ¿qué harías tú? Como cristiano, fíjense bien la palabra, como cristiano, ¿qué harías tú? Si el Señor te diera un año, ¿qué harías? Piénselo. ¿Qué haría usted si el Señor le revelara? Pero así como el Señor no miente, hermano, así, Silvio Cañas, yo vengo el 3 de septiembre del 2022, ¿qué vas a hacer? Ahí está la pregunta para el hermano. No, pero solo es un ejemplo, hermano. Entonces, la mente, el corazón se va. ¿Y sabe lo que me dijeron a mí? ¿Qué haría? Uno de mis hijos. Yo me dedicaría a predicar con todo. Solo a predicar en ese año que me queda. Y si me voy de misionero o de misionera, me voy a predicar a lugares donde no es permitido predicar el evangelio. Y si me quitan la vida, como ya sé que el Señor viene, entonces que me la quiten. ¿Qué le parece, hermano? ¿Cree usted que sería un buen desarrollo ese del año que le queda? Sí, ¿verdad? Sí. Imagínense, lo vamos a mandar para Corea del Norte. Para Corea del Norte. Si usted ni sabe el idioma que hablan esos bárbaros, hermano. Y son comunistas tremendos. Adoran a un hombre. Y ahí son cerrados para el evangelio. Y al que medio hable, se va. Pero eso me dijeron. Yo me iría a predicar a un país, o a la India, a la China, a los países árabes, donde no permiten el evangelio, predicación del evangelio, me fuera en ese año. ¿Qué dice usted, hermano? ¿Sabe qué otra cosa me dijeron? Yo le pediría perdón a todos los que he ofendido. Y hasta la señora de la par, que son enemigos. Ahí va esa maestra, dice que para la iglesia va, pero que yo quisiera verla solita. El que nos llega a tirar la basura ahí, hermano, los gatos muertos, los chuchos muertos ahí nos los tiran. Pues sí, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Agarrarlos y los enterrar o irlos a botar? O que mandan a los perritos a que le hagan esos regalitos ahí, hermano. Sí, hermano, así es la gente. Dicen, ese hombre me cae mal, dice, se la pica. ¿Cuál? Y nosotros no nos picamos de nada, hermano. No, nosotros somos hijos de Dios, hermano. Pero eso me dijeron, le pediría perdón, me pondría en paz con todas las personas a las cuales he ofendido. ¿Vale eso o no vale, hermano? Me convertiría a un cristiano 10. Gracias, hermano. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Otro? Cambiaría mi manera de vivir. Pues sí, porque pecados hay dentro de la iglesia, hermano. Y aceptamos la manera de vivir. Así como estamos de mal, así venimos a la iglesia, hermano. No en esta iglesia, no, aquí todos nos vamos, hermano, a sonar la trompeta ahorita.
Nos vamos todos. Y yo me voy hasta con micrófono. ¡Aleluya! Sí, hermano. Pero dice, cambiaría mis maneras de vivir. Si hay algo que no le agrada al Señor, tendrías un año para deshacerte de esa clase de vida que se acepta, ¿verdad, hermano? ¿Está bien? ¿Cree que está bien esos pensamientos, hermano? Leería la Biblia todos los días, dice. Oraría todos los días, 2 horas diarias, de rodillas. Aleluya. ¿Qué le parece, hermano? ¿Cree que son la clase de vida al tener un año nada más? ¿Se podría hacer algo más? Pero ese es un cristiano, el que es un cristiano verdadero. Dije, todo esto, ¿qué puede hacer? Ahora, la pregunta se transformó en decir, ¿y un cristiano mediocre? Mediocre quiere decir que no es ni rojo, ni es anaranjado. O sea que es medio ocre. Bueno, que dice, tranquilo, hombre. Ay, déjalo, hombre, ese, él es bravo y él es solo tirando piedras, pasa. Yo solo me agacho, solo suman las pedradas. Cristiano mediocre. ¿Qué haría ese cristiano mediocre, hermano? Y fíjate que ese cristiano mediocre no va a hacer nada de las cosas que he mencionado aquí arriba o hace un momento, sino que ese cristiano mediocre diría, voy a pecar con todo y cuando falte un mes para que el Señor venga, entonces me voy a reconciliar. ¿Qué le parece, hermano? No, pues estoy diciendo un cristiano mediocre, el que anda buscando aventuras, pues, el que siempre anda, y ya como anda por otro lado, no, aquí no están los hermanos, aquí no está el pastor, aquí no está mi esposa, aquí no está, aquí yo solo, anda buscando, es un picaflor. El cristiano mediocre dice, me voy a ir a revolcar con todo y un mes antes me voy a componer. Eso es lo que pensaría alguien que quiere andar. Puede ser, hermano. Estoy hablando de un cristiano mediocre. Ya hablé de los cristianos verdaderos. Y otro cristiano mediocre dice, yo voy a pecar con todo hasta que falte un día. Ese ya está peor, hermano. Y cuando ya al siguiente día, el 2 de septiembre del 2022, ese día me voy a ir a reconciliar con el Señor. Es de más listo, hermano. Y para cerrar esa noche, ya, porque ya lo veo ahí que dice, se está estirando. ¿Qué haría un mundano, hermano? Que le digan, mira, que Dios le diga, Dios, vengo el 2022, el día 3 de septiembre. ¿Qué cree usted que haría un mundano? No haría nada, hermano. No haría nada. Seguiría lo mismo. Porque a él le da lo mismo lo que nosotros hacemos como cristianos o que no existiesen los cristianos. Le da lo mismo. El hombre es mundano, es perdido completamente. Entonces, no reaccionaría. Es que Cristo viene y ¿cómo es eso? Si no le interesa la palabra del Señor. Hermanos, ¿cree usted que no son buenas estas preguntas? ¿Cree que no es un buen ejercicio que Dios realmente le dijera a usted un día, yo voy a venir tal día, ¿qué vas a hacer? Ajá. Y ahí está la reacción, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo?
Los cristianos del principio dieron su vida, hermano. Eso es lo que hicieron ellos. Si confesar el nombre de Cristo, bueno, lo llevaban, ustedes ya saben que lo llevaban a los coliseos, los tiraban a las fieras, hermano. Los traspasaban, los quemaban, los echaban en aceite. Unas muertes horrendas que les daban a los cristianos, hermano. Que si usted nunca ha leído acerca de cómo morían los primeros cristianos, le aconsejo que lea y que busque la literatura ahí en internet, ahí métase, en vez de andar buscando ¿qué? ¿Cómo moría? ¿Qué libro, en qué libro se relata la muerte de los primeros cristianos? Y ahí le va a salir, hermano. Ahí le va a salir el mártir de las catacumbas. ¿Sí? El mártir de las catacumbas es un librito que se lo lee en 3 días, porque es una lectura que no deja uno de leerla. Y ahí unos jovencitos, hermano, les decían, vaya, no te vamos a matar si negas a Cristo. Y decía el joven, lo que Cristo ha hecho por mí, el niño, lo que Cristo ha hecho por mí, Él derramó su vida por mí, hagan conmigo lo que quieran. Muerto. ¡Bum! A los leones. Suelten al león, decía el niño. Suéltenlo. Y ahí se venía el animal, hermano. No crea de que ahí no había muerte nada más. De todo tipo de muerte por ser cristiano. Por ser cristiano. Que Dios nos ayude, hermano. No puedo decir otra palabra más. Solo que Dios nos ayude. Que Dios tenga misericordia de nosotros, hermano. Y que estemos esperando, no qué va a traer el 2022, ¿verdad, hermano? No, si el 2022 va a estar peor que este 2021. Si es que hay 2022, hermano, y si hay 2023, 2025. Yo siempre he pensado que, y en la vida que llevo, hermanos, el tiempo que va pasando no es mejor que el que se acaba de ir, es peor. Es peor. Es peor. Porque así está escrito y así va a ser hecho. Claro, hermanos, los que se queden en la tribulación, ¿verdad? Van a ser engañados, ¿verdad? Por supuesto que van a ser engañados por un fulano que ofrece dinero, hermano. Porque hoy medio hablan de, el gobierno va a dar $30 y ahí van todos, hermano, todos. Y uno dice, 30 de mi mamá, 30 de mi papá, 30 de mi tío, 30 de 3, 6, 9, 12, $600. Así, los grandes ojos así. Porque por la necesidad de la gente va a caer. Como está cayendo hoy, porque el diablo se vale de la necesidad que puede haber en la humanidad. De eso se vale, hermano. Amén, hermanos. No van a ser tiempos mejores, hermano. Van a ser tiempos mejores si tenemos a Cristo en el corazón. Si tenemos a Cristo en el corazón, se va a empezar a caer este mundo, pero los que somos de Cristo estamos seguros de que nuestra ciudadanía no es aquí en la tierra, sino que nuestra ciudadanía es en los cielos. Cierre sus ojos esta mañana, hermano, o esta hora. Todavía faltan unos minutos. Ahorita. El Señor les habló a sus discípulos